Scioli estuvo reunido con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cerca de 1 hora. Por ahora, mucho hermetismo respecto de lo que pasó en esa reunión, de lo que se habló, pero recordemos que esto tiene que ver con una seguidilla de reuniones, ¿no? En el día de ayer lo hizo con Sergio Massa, el día anterior con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Intentamos que se acercara, sabíamos que era complicado y demás, hizo una especie de gesto, somos el único medio que está trabajando aquí en vivo, hizo un gesto y después se retiró entonces con el auto que lo trasladara hacia el resto de las actividades que tiene en la jornada. El presidente de la Nación, debo decir que todavía se encuentra dentro de Casa Rosada, nos quedamos trabajando para seguir también los movimientos y esto obviamente pasa, ¿no es cierto?, después de que quedara fuera de lo que tiene que ver con la carrera, digamos, y la candidatura como presidente, como posible futuro presidente de la República Argentina. Así que una reunión que duró, como te contaba, aproximadamente 1 hora y se acaba de retirar entonces Daniel Scioli de aquí de Casa Rosada. A ver, estamos viendo un helicóptero, ¿es el helicóptero que va a trasladar a Alberto Fernández? Exactamente, como lo hace habitualmente. El helicóptero hace un ratito se fue, después volvió, así que estamos trabajando como para llevarles la imagen en caso de que él salga, el presidente salga en breves minutos y seguramente suba al helicóptero y ahí obviamente les vamos a llevar la imagen. Tiene viaje hacia la ciudad de Santa Fe, ahí es donde tiene la agenda el presidente de la Nación para un acto de entrega de viviendas ahí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe precisamente, una reunión que ya veníamos previendo, un Scioli que busca así cerrar todo su esquema de traición, supuestamente. Él dice, en algún momento ha dicho que lo traicionaron, que Alberto Fernández lo traicionó. Bueno, ya estuvo con él el lunes, estuvo hoy de nuevo también antes de partir para Brasil y ya ahí cierra la novela de los cierrelistas. A ver, vamos a ver. Carola, seguimos en contacto cuando vos lo dispongas, a ver qué es lo que pasa con este helicóptero que está ahí justamente posado muy cerca de Carola Suárez, que seguirá allí. Tomamos contacto con la redacción de La Nación, con Jorge Eliotti, para hablar de esto que acaba de pasar, que es una más de estas reuniones para mostrar unidad. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. A ver, la intención es mostrar unidad, pero las heridas, entiendo que la herida de Scioli es la más profunda de todas, ¿no? Va a ser complicado. ¿Por qué él se muestra, a pesar de haber sido de algún modo tan vapuleado? Bueno, a ver, coincido en el aspecto de que esta semana, después del cierre, el oficialismo se ha dedicado especialmente a tratar de recomponer todos los vínculos que habían quedado lastimados por el cierre de listas, tratando de demostrar que pueden unificarse una vez que se pelearon, ¿no? Después sabemos que eso en los hechos no es tan así, simplemente quieren demostrar que en esta construcción que lograron hacer para el cierre del sábado están todos involucrados. Scioli fue el principal perjudicado no solo porque lo bajaron de la candidatura presidencial, sino porque de alguna manera fue traicionado por el presidente Alberto Fernández, quien venía respaldándolo incluso hasta la misma noche del jueves, donde se sabe que estuvieron cenando en la casa de la ñata que tiene Scioli. Y él ya sabía. Y Alberto Fernández sabía que estaba esta otra historia dando vueltas, lo termina llamando el viernes, ¿no? Fue de una enorme desprolijidad y de una gran deslealtad. Pero bueno, sabemos cómo es Scioli, de hecho llamaba la atención si había algo que estaba como sorprendiendo en los días previos al cierre de listas, era cómo, a pesar de la enorme presión que estaba ejerciendo el kirchnerismo, Massa, algunos gobernadores, Scioli mantenía su candidatura. Es más, el mismo jueves que Guado de Pedro anuncia su fallida candidatura, Scioli hizo un acto junto con Tolosa Paz y algunos otros candidatos, para decir yo sigo adelante. Lo que pasó en el medio fue que se arregló otra cosa y Alberto Fernández lo termina bajando. Ahora, lo que vos estás diciendo es novedoso, por lo menos para mí, porque lo que estás marcando es, ojo, atención que Scioli fue por más, como nunca, porque Scioli en general es o ha sido históricamente más bien un acatador de órdenes, incluso las que no le gustaban de parte de Cristina Kirchner. En este caso, cuando sabía que Cristina no quería que él estuviera en las PASO, de todos modos él fue por más como nunca, decís. Bueno, él entendió que él tenía una oportunidad, si el escenario que existía antes era una PASO con un Guado de Pedro,
y Scioli sentía que esa era una competencia en que lo encontraba él, no te digo en condiciones de ganar, pero de ser competitivo, ¿no? Sí. Después cuando gira la rueda de vuelta y él queda totalmente descolocado, supuestamente, según se reprodujo después, le ofrecieron encabezar la boleta del Parlasur, que tiene el atractivo que es una boleta que está inmediatamente después de la boleta del tramo del presidente, pero que en realidad es un cargo que tiene muy poca relevancia, él no lo aceptó. Entonces, en todo caso, podría ser la pregunta, bueno, ¿y Scioli por qué acepta otra vez volver a reunirse con Massa o verse con el presidente? Bueno, yo creo que tiene que ver con un poco cuestiones de personalidad y otros que quedan mucho más heridos durante un tiempo y no quieren hablar con nadie. Scioli es un tipo en general muy orgánico, entonces demuestra que sigue siendo parte del proyecto, tiene su responsabilidad como embajador en Brasil y en todo caso, si bien no ingresó en las listas en ningún lugar, puede ser que eventualmente le estén prometiendo algo si Massa llega a ganar las elecciones. Claro. Dicho esto, también hay algo que tiene que ver, que es la semana que viene hay una cumbre el martes del Mercosur en Iguazú. Es una cumbre que viene bastante complicada, como las últimas, porque hay muchos chisporroteos con Uruguay particularmente respecto de eso, con lo cual tienen la excusa, también fue el otro día la excusa del viaje, es decir, tienen razones de Estado para charlar. Yo igualmente creo que de fondo todo esto es un operativo de contención para tratar de ir agrupando. El otro día Cristina se reunió con Larroque, o sea, están tratando todos de mostrar que lo que ocurrió el fin de semana pasado ya es parte de la historia y que ahora ellos miran juntos para adelante. Algo que el peronismo hace muy bien, ¿no? Se pelean, una vez que unifican, se encolumnan. Después, obviamente, los problemas regresan, pero por este momento están tratando de encolumnar. Claro, el problema, Jorge, es encolumnarse detrás de quién en este caso, ¿no? Porque siempre se encolumnan detrás del ganador. ¿Quién es el ganador? Acá es Sergio Massa, es Cristina, es Alberto. Alberto está claro que no se van a encolumnar detrás de él, pero ¿detrás de Sergio o detrás de Cristina? Bueno, hoy forman, digamos, una unidad en términos de objetivos inmediatos. Hoy cuando pensamos en Massa, Massa viene con el componente del kirchnerismo adentro, de hecho las listas están marcadas de esa manera, y tienen un componente de Alberto Fernández. Yo creo que Rossi no es un puro de Alberto Fernández, fue kirchnerista, terminó con Alberto Fernández por la interna de Santa Fe. Es decir, hoy Massa representa en parte todo eso, pero el que va a ser el candidato es él. Entonces Claro. yo creo que todos van a tratar de acompañar, porque en el fondo la gran demanda, y en parte eso fue lo que justificó ese cambio tan brusco entre el jueves y el viernes, era la desesperación de gobernadores, de intendentes, de dirigentes en general, frente a la perspectiva de una fórmula que les parecía que no era competitiva o no iba a ganar. Y eso es lo que termina de dar la vuelta. Ahora entienden que tienen un candidato competitivo, entonces todos se sienten más entusiasmados con acompañar. Hay que ver hasta dónde sigue. Si, por ejemplo, las encuestas pasado ya un tiempo empiezan a demostrar que lo de Massa no es tan importante en términos de números, bueno, ahí van a volver a aparecer otra vez las disidencias. Cristina tomará distancia, Alberto dirá el candidato es Massa, eso también lo saben hacer muy bien. Despegarse si la cosa no está funcionando. Pero por ahora están unificados. Es interesante lo que estás diciendo porque de algún modo Cristina ya se está despegando, dejando a Grabois en la interna, ¿verdad? Se despega en el sentido de que, por lo menos en una primera instancia, que quede claro que hay mucha gente del kirchnerismo que no quiere votar a Massa. Bueno, lo que pasa es que en realidad yo creo que Grabois juega como una especie de sidecar, ¿no? Como una colectora en el fondo, que va a tratar de capturar ese voto kirchnerista más duro, que de ninguna manera estaría en condiciones de votar a Massa. Fíjate que le dan a Grabois todo lo que se le negaba a Scioli, que es poder competir en la PASO y llevar las mismas listas que va a llevar Massa. Con lo cual, lo de Grabois es funcional a Massa y es parte del mismo diseño. Claro, en todo caso, lo que hay que ver es si ese votante que en la PASO vota a Grabois, todos suponemos que la interna la va a ganar Massa porque es muy asimétrica, muy desigual, si ese votante después se queda con Massa. Me parece que ese es el ejercicio y el desafío que tiene el oficialismo, pero que busca con Grabois, sabiendo que Massa es, digamos, genera mucha reacción negativa en el núcleo duro, bueno, poner un candidato que pueda capturar, pero no poniendo riesgo a Massa. Porque si después la interna te termina siendo, vamos a suponer que todo el espacio saque 28 puntos, pero Massa saca 15 puntos, ¿no? Y el otro candidato saca 13,
Queda no está debilitado, bueno, claro. queda debilitado. Entonces, muy debilitado. eso obviamente no debería ocurrir y se supone que no va a pasar. Se supone que no va a ocurrir, no es Grabois un candidato, Sin digamos, ¿no? Tan atractivo Sin para el duda. electorado peronista. Ahora, Sí. no quiero dejar de hablar antes de decirte algo sobre Juntos por el Cambio importante, que lo que sí transita y corre todo el tiempo, aunque no tenga que ver con la elección próxima de Unión por la Patria y de Massa, es el odio que hay entre Alberto Fernández y Cristina, que antes era llevarse mal, después era llevarse peor, después era no gobernar o no hablarse, pero ahora vemos que se cobran, digamos, facturas sin parar entre ellos. Sí, esto está completamente destruido desde hace mucho tiempo y ha afectado mucho la gestión de gobierno, porque como sabemos, hace muchos meses está totalmente trabada, digamos, de alguna manera la gestión ha recaído esencialmente en lo que hace Massa, pero a mí me parece que, a diferencia de lo que ocurría antes, hoy nadie espera nada de ese vínculo. Y en todo caso ya se terminó de resolver el último punto conflictivo, que eran las listas. Sí. Y se resolvió como se resolvió. Fíjate que tan pragmáticos son que hasta volvieron a hablar ellos dos, aunque más no sea para terminar de tejer lo que venían hablando a través de intermediarios. Y ahí terminó de vuelta. Es cierto que terminó en las listas, pero permítanme decir que para mí va a haber más coletazos. Hay algo ahí que en algún lugar va a explotar. Quizás no tiene que ver con esto del cierre de listas, pero hay una tensión tremenda, hay una bronca tremenda. Pero sin duda, y aparte yo te pregunto, María Laura, por ejemplo, la lista que encabeza Máximo Kirchner, la número 2 es Tolosa Paz, a quien acaban de acusar de todos del peronismo bonaerense. ¿Cómo hacen campaña juntos, digamos, no? O la van a hacer por separado. O sea, creo que vamos a empezar a ver muchas de estas disidencias, porque yo quisiera reflexionar un instante sobre algo, María Laura, que a mí me parece muy importante. Otra vez, lo que ahora es Unión por la Patria, se ha esforzado para tratar de resolver la cuestión electoral. Ahora, no hay ninguna definición respecto de lo que puede ser un eventual futuro gobierno. Acá lo que hay es un rearmado de piezas para que nadie quede del todo disconforme, todos tengan una cuota aparte de ese armado. Ahora, cuando vos empezás a poner sobre la mesa los temas realmente urticantes, no se volvieron a redefinir. Por ejemplo, Fondo Monetario Internacional. ¿Acuerdo o no acuerdo? Esa disidencia vuelve a estar adentro de la misma fórmula, porque Massa es como ministro impulsó, en algún momento como presidente de la Cámara de Diputados, impulsó el acuerdo y ahora tiene que renegociar nuevamente. El kirchnerismo dice, no, con el fondo no hay que hacer nada. Entonces, esos problemas quedaron totalmente disueltos porque otra vez la Unión por la Patria es un armado electoral, no es un armado de una coalición, no es un armado de un gobierno en sí, y esto naturalmente puede saltar en la campaña y naturalmente si llega a ganar las elecciones va a saltar después, va a haber enormes diferencias porque no está resuelto el debate interno. Sí, la verdad es que sería, pensar que puede llegar a tener competitividad, Jorge, la verdad con 140 de inflación, no sé, está Ricardo Delgado acá, después nos dirá el número que se prevé, es de locos. Es de locos. Si de verdad tiene posibilidades de ganar, es porque la oposición está haciendo algo mal, no hay ninguna duda. Bueno, es muy interesante lo que vos marcás porque exactamente con una inflación muy superior al 100% anual, con pobreza al 40%, con una brecha cambiaria fenomenal, en cualquier país más o menos normal del mundo el oficialismo no tendría ninguna chance. Y hay un dato que más o menos reflejan todas las encuestas, que obviamente tienen dificultades, pero que en estas cuestiones yo creo de trazos gruesos están. Cuando se pregunta por oficialismo, por cambio, por continuidad, más de 2/3 de los encuestados te dicen yo quiero cambio. Entonces, lo natural sería un cambio porque la sociedad no está mayoritariamente conforme con lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es cuando después vos les empezás a poner nombres o figuras a qué significa el cambio, se empieza a disgregar, porque esa oferta, digamos, que te representa el cambio, hoy está dividida
dentro de Juntos por el Cambio, está Milei con todo lo que eso implica. No es lo mismo que, por ejemplo, en el 2015, que el símbolo del cambio era solamente Macri. Entonces, ese debate entre continuidad y cambio, Macri se lo apropiaba y eso es lo que terminó dándole la victoria. Hoy esa respuesta a la demanda de cambio está muy dividida, la sociedad no está del todo conforme con los candidatos que hay como alternativa y eso es lo que deja con vida todavía al oficialismo. Bueno, tenemos entonces abierta la próxima posibilidad de charlar, Jorge, sobre la oposición. Justamente te quiero agradecer, sé que tenés que seguir trabajando este rato con nosotros. Muchas gracias. Por favor, un gusto, María Laura. Buenas tardes. Muchísimas gracias.